Estamos en contacto con Enrique Ortega Salinas, que es un escritor y conferencista uruguayo, también periodista, que en estos momentos integra el equipo de Caras y Caretas y tiene un programa en el canal de Caras y Caretas en YouTube que se llama Palabras Prohibidas. Bueno, te saludamos, Enrique, te agradecemos que estés en los micrófonos de la Clase Radio y la radio de EA de On Maldonado. Buen día, ¿qué tal? Buen día, Federico y Luis. Bueno, sabemos que dentro de los varios libros que has escrito, el último que sacaste es que tiene en la tapa y que hace referencia al actual presidente de la República, Luis Lacalle Ujú. Pou, y que se llama El Otro Luis. El otro Luis y el subtítulo es Crónicas del Desastre. Y recién me acabo de enterar que, de acuerdo al ranking de libros, o sea, la librería, es el más leído de los libros nacionales a nivel político. Lo cual digo, más allá de alegrarme en lo personal, me alegra en lo nacional porque significa que por lo menos hay un grupo de gente interesada en saber lo que pasa, ¿no? Que muchas veces es difícil romper el, El el cerco. cerco mediático que hay, ya sabemos, del poder económico que va de la mano con el poder mediático. Y bueno, desde un libro, siempre los libros fueron justamente para romper eso, ¿no? Y para recordarle cosas a la gente, porque mira, yo decía en el programa Palabras Prohibidas justamente ayer, el problema no es lo que te ocultan, el problema es lo que olvidas. Y el problema no es que te mientan, el problema es que no te importa. El problema es, este, no tanto que te mintieron, sino que les creíste. Pero el gran problema sería no que les hayas creído cuando te mintieron, sino que les vuelvas a creer. Eso sería lo grave. Pero hay un problema grave. eh, yo le decía a Jorge Gestos en una entrevista en CNN que, perdón, él era la cara visible de CNN, después pasó a Telesur y él me entrevistó para su programa en Francia, ¿no? Que la memoria tiene que ver con la democracia, porque pueblo que olvida es pueblo pasivo o pasible, perdón, de volver a ser engañado. Te voy a mencionar un hecho. Este hecho fue ocultado por los medios hegemónicos de desinformación, o sea, por los medios, por la prensa dominante afín al poder. Y no me extraña que lo hayan ocultado. Recordemos que este poder ejecutivo vuelca en los tres canales principales de Montevideo más de 30 millones de dólares por año. Entonces, no hace falta que desde Torre Ejecutiva estén haciendo permanentemente lo que hicieron con el diario El Observador, de andar llamando para evitar que salga tal o cual noticia. Pero mira esta, que nadie se acuerda, ¿no? O casi nadie. En abril del año 2021, ¿te acordás que se extendieron mucho las ollas populares, ¿no? Porque había hambruna. Andrea Porta, de la olla popular Palermo, denunció penalmente al senador Jorge Gandini, a Martín Lema, el que luego sería ministro Del MIDE. del Mides, y a Nicolás Martinelli, que en ese momento era asesor del presidente de la República. Ahora es el ministro del Interior. Sí, Bueno, sí. el Canal 12, si bien no pasó esto que te voy a contar, pero sí había filmado, y lo pasó, a cuatro referentes de esta olla popular que portaban camisetas contra la LUC. ¿Te acordás que en aquel tiempo se trataba de, bueno, se juntaban firmas para luego votar a efectos de tumbar la ley de urgente Sí, consideración? sí, los 300 artículos. Correcto. Los denunciados, o sea, Lema, Gandini y Martinelli, publicaron en Twitter, que ahora se llama X, una foto una imagen donde figuraban los teléfonos de las personas que habían sido filmadas, los teléfonos personales de los que dirigían esta olla popular. Y esto terminó en que Andrea, la que dirigía la olla, tanto ella como sus compañeros, fueran víctimas de amenazas. Andrea es una mamá soltera, tengo entendido, y recibió amenazas muy fuertes que la llevaron a denunciar esto penalmente. Ahora, no es solo eso. En la imagen que fue publicada en Twitter por Nicolás Martinelli en particular,
había una flecha roja apuntando a la cabeza de Andrea, dejándola marcada, Sí, sí, bien dejándola fichada. expuesta. Claro, o sea, esto en el ámbito mafioso eh, es como colocarla en el paredón, ¿verdad? Claro. Ahora, el que la marcó es el actual ministro del Interior desde noviembre del año 2023 y la mayoría de la gente no se enteró. Por darte un ejemplo entre muchísimos o sea, por algo el libro tiene casi 400 páginas, casi sin espacios en blanco prácticamente, ¿no? Pero mira, el libro se basa en tres cosas. Primero, informarle a la gente de innumerables hechos de corrupción que fueron ocultados por la prensa hegemónica, ¿bien? Luego, refrescarle la memoria con aquellos hechos que pasaron como una golondrina por los medios, porque la gente sí sabrá el caso Astesiano y el de Catón Natí y algunas otras cositas más, lo de Pablo Carán, porque ya era un escándalo inocultable. Pero la gente eh, ni siquiera se enteró de muchas cosas porque, a ver, te explico cómo funciona esto. Cuando las redes sociales hacen estallar un escándalo y ya no hay manera de taparlo, entonces sí, los grandes canales 4, 10 y 12 pasan la noticia y Claro, se lucen como que son muy claro, objetivos. cuando desborda Pero, todo, pero si no, si pasa, pasa. Este es el gobierno del si pasa, pasa, ¿no? sí, sí, sí. No, y algo importantísimo que dijiste y que la gente, la gran mayoría de las personas lo dejan pasar. La entrega de la soberanía y la entrega del puerto a, a- a la empresa belga, que por más que sea una empresa, pero en realidad tú se lo estás entregando a otro país, porque se lo estás entregando a otro Sí. país. Cuando antes los países entraban en guerra por eso, porque perder el puerto era como quien dice perder el país, entregar el país. Digo, hoy en día se deja como que es algo normal, como que está todo bien y que le entregaste el puerto a otro país y que justamente es por donde está saliendo la droga porque no hay controles y es en donde está llegando la droga porque también toneladas de droga están llegando al puerto en Bélgica, no nos olvidemos de los budines estos que llegaron Ujú. con droga adentro, digo, entonces como que está distraído el pueblo. Sí, mira, qué casualidad, porque esto en cualquier otro país hubiera hecho caer al gobierno. Ah, sí, caían rodando. Eh, Luis Alberto Heber firmó entre gallos y medias noches a puertas cerradas la entrega del servicio portuario con la excusa de que si no íbamos a perder una gran demanda. Bueno, ahora tenemos una demanda de las empresas competidoras de Catón Natí, ¿ya? Pero además, ¿quién dijo que lo podíamos perder? Los chilenos, Montecón. El, claro, ahora qué casualidad. Él cierra el acuerdo y casi de inmediato cuando muere Larrañaga, pasa a ocupar el Ministerio del Interior sin saber absolutamente nada de seguridad. Pero es que su misión en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya estaba cumplida. La misión de Luis Alberto Heber, pura y exclusivamente, era la entrega del servicio portuario. Muy poquitito después se descubre en Amberes un cargamento con 2 toneladas de cocaína para ser distribuida en Europa. ¿Y para dónde iba la cocaína que salió del puerto de Montevideo? Casualmente para el mismo país de Catón Natí. Por eso. Y ahora se acaban de descubrir 3.600, o sea, Sí. 3,5 toneladas Sí, sí, más, sí, sí, tres sí. mil seiscientos kilos más, Sí. ¿ya? Hay una Que serie, salieron yo no en quiero, Portugal. Salieron de perdón, Paraguay, pasaron por Uruguay y llegaron a Portugal. exacto, porque, bueno, por algo hay tanto interés, en crear un nuevo puerto allí sobre el río Uruguay, porque es lo que necesita Paraguay para que su droga salga al océano y de allí llegue hasta Europa. Mira, yo les recomiendo a todos los oyentes que busquen en Netflix una serie, yo no sé si sigue, pero la vi recientemente, llamada Mano de Hierro. Mano de Hierro es una serie protagonizada por el hijo de Ricardo Darín, el chino Darín, pero si bien él es argentino, la serie se filma en Europa. En esa serie, eh, que fue pasada poco después de lo de Catón Natí, el protagonista es alguien que dirige el servicio portuario, o sea, el símil de Catón Natí, con mano de hierro, de ahí el título. Tiene un doble sentido, porque también tiene una mano de hierro él, ¿verdad? Tiene un doble sentido el título.
Y el verdadero negocio que maneja esa familia allí no es el de los contenedores, que es muy buen negocio, por cierto. Lo que le interesa al mano de hierro son los cargamentos de cocaína que llegan de América Latina para ser distribuidos por Europa. Eh, mm, si hay alguna similitud con hechos de la realidad, no lo sé, no lo puedo afirmar, Sí, es como dice, pero fíjate, la realidad vence a la com- ficción en este caso. eh, la serie está basada en hechos reales. Incluso allí se comenta, y lo corroboré por otros medios, que si de cada 10 cargamentos de droga que llegan a Europa se pierden dos, o sea, el 20%, igual es negocio para los narcotraficantes. Qué casualidad, porque los containers que adquirió Uruguay con este gobierno aseguran cubrir o revisar el 80% del cargamento. Los ¿Qué es lo que escáneres, queda libre? los escáneres, Claro, los escáneres. que no No sé están qué dije, instalados me todavía. equivoqué. No, Ah, vale, vale. sí, sí, dijiste container, ¿no? Los escáneres que ni siquiera Ah, los no, han no, no, instalado. perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Perdón, ando medio dormido todavía. No, los escáneres me refería. Pero, o sea, fíjate que queda libre de inspección el 20%. Qué casualidad, es el 20% que necesitan los narcotraficantes para que quede libre. Claro. Porque además, El en margen primer de lugar, error. no están, no, pero además no están funcionando. En realidad ahora es el 100% que pueden pasar con Claro. tranquilidad. Sí, 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 sí. O sea, este gobierno se luce diciendo que adquirió por varias decenas de millones de dólares estos dos containers últimos, hay tres, pero en realidad no están funcionando. Ahora, la otra pregunta es, ¿pero los containers se revisan de manera aleatoria por parte de los escáneres o hay una persona, un ser humano que dice este sí y este no? Claro, Esa sí. es una información que a mí me gustaría averiguar. ¿Hay policías allí en el puerto? En esta serie van a ver que allí al puerto no entra la policía porque están todos combinados con las autoridades. Yo no digo de que esté pasando en el Uruguay. Lo que digo es, miren esa serie porque van a quedar muy alarmados con respecto a lo que se hizo, ¿no? Lo que sí decimos es que desde Uruguay está saliendo mucha droga, de que la violencia Ujú. ha aumentado y que los controles han disminuido. Eso sí lo podemos afirmar. Y que también desde la LUC se está dándole cancha libre, campo libre al lavado de dinero, ¿no? Porque al aumentar la posibilidad de las transacciones en efectivo desde la LUC más a $100.000, digo, Sí, sabemos quién ahora es. son 150 porque está en unidades reajustables, Por eso. 150.000 dólares. Bueno, Entonces lavar dinero es muy sencillo. ya sabemos quiénes son los Eh, que tienen esa cantidad de dinero en efectivo, no es un trabajador el que tiene esa plata. Pero el mismo Partido Nacional siempre se manifestó en contra de estar controlando los capitales que se invertían en Punta del Este, que en Sí, sí, Punta del Este sí, sí, es el emporio del lavado de dinero de América del Sur, sí, sí. ¿ya? Ahora, la gente se olvida, por ejemplo, te voy a tirar varios datos si me permites. Sí, sí, sí. Este, Luis Lacalle Pou, cuando llegó la pandemia, le puso un impuesto a los sueldos de los empleados públicos, ¿bien? Em, y no quiso tocar a los mayas de oro diciendo los mayas de oro son los que nos van a, o sea, no hay que tocarlos porque son los que nos van a sacar adelante cuando todo esto pase. Bueno, resulta que el ritmo, cuando todo pasó y mientras sucedía incluso, el ritmo de aumento de los depósitos en el exterior, o sea, fuga de capitales, superó todos los promedios históricos. Creció más del 10% del Producto Interno Bruto, o sea que la promesa del derrame fue un verso. La oligarquía cuidó su propio bolsillo y mandó al diablo al pueblo uruguayo. Hubo récord histórico de exportaciones. Fíjate que este gobierno siempre se justifica cuando ha hecho las cosas mal o no ha hecho algunas que tenía que hacer o ha roto algunas promesas y aumento de la pobreza y todo lo demás, se justifica con la pandemia. Pero hubo récord histórico de exportaciones y sin embargo subieron las tarifas, subió la pobreza, cayó el salario real, disminuyó el poder de compra de los funcionarios públicos, bueno, cayó el poder de compra en general, pero muy particularmente de los funcionarios públicos. Y claro, en 2024 hay una tímida recuperación, pero esto siempre sucede cuando hay año electoral, siempre sucede con la derecha, desde marzo de 1985 hasta ahora no ha cambiado nunca.
En el 85 me acuerdo de Julio María Sanguinetti diciendo que había que ajustarnos el cinturón, porque habían encontrado un país en crisis. Y bien, 4 años de ajuste y en el último afloje. Sucedió luego con Luis Alberto Lacalle Herrera, quien yo llamo Lacalle primero, luego con Sanguinetti de nuevo, luego con Jorge Valle y ahora con Luis Lacalle Pou. Pero la gente se olvida de todo esto. A ti te prometieron los 5 mejores años de tu vida, no 4 años de apriete y uno de afloje. Y de recorte por Mira, todos lados. sí, perdón, dime. Y de recorte por todos lados, Mira, en en el salud, en Ministerio de educación, en Vivienda, por seguridad. ejemplo, Sí, sí. perdón que te interrumpí, Sí, sí, ¿qué sí. me decías? No, digo, los recortes en salud, en educación, en el Ministerio del Interior, en todos lados fueron, digo, los recortes han sido generalizados y siempre en lo que es público, ¿verdad? Siempre en los ¿Te acordás servicios que había públicos. prometido 50.000 viviendas? Bueno, en Sí. 2021 el presupuesto para el Ministerio de Vivienda, que era de 315 millones de dólares con el Frente Amplio, pasó a 187. De 315 bajó a 187. Se eliminaron muchísimos planes sociales creados por el Frente Amplio. De las 110.000 capacitaciones brindadas por el INEFOP en 2019, pasamos a 37.000. En las rondas de salarios, en el 85% de los casos, el Poder Ejecutivo se puso a favor de la propuesta de los empresarios para la política salarial y en contra de las propuestas de los trabajadores. Por eso es que es inconcebible que un trabajador vote al Partido Nacional. A Luis Lacalle Pou en su momento, a Álvaro Delgado ahora. Eh, si bien se están recuperando muchos de los empleos perdidos en 2020 por causa de la pandemia, pero esto se ha hecho a costa de precarización laboral. Y Sí. argumentan que el aumento de la pobreza se debió a la pandemia. Pero ¿y cómo se explica que López Obrador en México, yo estuve hasta septiembre del año pasado viviendo allí, de hecho soy residente mexicano, bajó en varios millones de personas la pobreza en plena pandemia? O sea que era un problema de prioridades. Además, Uruguay solo invirtió, estaba entre los países del mundo que menos invirtió de su producto o con respecto a su Producto Interno Bruto para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia, concretamente 0,7 del Producto Interno Bruto. Y murió mucha gente que no tendría que haber muerto. Pero esto no lo digo yo, lo dijo el mismo ministro Daniel Salinas, en ese momento de Salud Pública, ¿no? Que murieron 6.000 personas que no tendrían que haber muerto. Acá se aplaude al gobierno por la gestión de la pandemia. A mi juicio fue mala la gestión. Fue el último país de la región en adquirir las vacunas. ¿Te acordás que Pero ¿te se acuerdas? perdió mucho tiempo con aquellos chantas que decían representar a la Sinovac del laboratorio chino? Estaban en Brasil ellos, y de China mandaron decir, miren que acá ni Dios los conoce, o sea, no sabemos quiénes son, no nos representan, no Pero en las sabemos cuánto últimas se les semanas pagó tampoco. ¿Perdón? morían 40 personas por semana, yo me acuerdo clarito. Claro, y la gente parece que se olvida. Mira, ¿qué nos deja Luis Lacalle Pou y el Partido Nacional como herencia? Récord histórico de personas viviendo en la calle. Y yo me quedé asombrado cuando volví al Uruguay, porque nunca había visto gente comiendo de la basura. Y todos los meses veo por lo menos a una persona comiendo de la basura. La otra noche veía un tipo, 30 y pocos años, tratando de exprimirle a una naranja que estaba en la basura el poco jugo que le quedaba. Fui a comprar pan porque no me gusta darles dinero y lamentablemente cuando volví ya no estaba. No tuve la precaución de decirle que me esperara, pero escúchame, acá Montevideo está repleto. Este, aumentó la pobreza infantil. El Frente Amplio recibió en 2005 60% de pobreza. Lo bajó en 2019 a 16,4. Ahora está en 20,1. O sea, subió. Récord histórico de suicidios y homicidios en los penales. Récord histórico de suicidios de policías. Innumerables, yo diría que récord histórico desde que estamos en democracia, porque no sería justo compararlo con la dictadura, de casos de abuso policial. Récord histórico de muertes calificadas como dudosas. Récord histórico de alcaldes condenados por la justicia.
Esto no ha sido pasado por los medios hegemónicos. La cantidad de alcaldes y de jerarcas públicos que han sido condenados. Incluso tienen el tupé de decirle a la gente que no hay ningún jerarca público condenado, pero es una mentira brutal. Hasta Yo le por doy la violación. lista. ¿Cómo? Hasta por violación. Hace poco un alcalde en Cerro Largo, creo que Sí, fue, Allende, por violar a una señora Humberto de Allende, 79, 80 años. 77 Sí. años, vale, no importa mucho la edad, ¿no? Pero mira, récord histórico de hechos de corrupción. Yo estoy diciendo en todos los medios que este es el gobierno más corrupto de toda la historia de la República Oriental del Uruguay. Si estuviera mintiendo, ya me habrían demandado por calumnias, difamación e injurias. Pero incluso récord histórico de jerarcas que fueron removidos o condenados en medio de escándalos. En los ministerios, por ejemplo, 12 cambios en 14 ministerios hasta el mes de abril. Ahora van más porque después fueron renunciando por el tema de dedicarse a la política, pero muchos de ellos cayeron por escándalos. Y el resultado brutal que tenemos es que el 64% de los hogares uruguayos no llega a fin de mes. Sí. 14,6, casi 15% de las familias uruguayas sufre inseguridad alimenticia, lo cual traducido al criollo significa que casi el 15% de las familias uruguayas, está pasando hambre, hambre. Sí, sí. Sí. Luisito te quiere hacer una consulta. Sí, ¿qué tal, Enrique, Luis? ¿Cómo andas? Muy bien. En primer lugar, felicitarte por el trabajo del libro y en un momento tan ajetreado como este políticamente, que el libro le esté yendo tan bien, habla del buen trabajo que hiciste. Gracias. Como decías, llegaron prometiendo los 5 años mejores de nuestras vidas y creo que está claro que eso Son se los basaba peores. en Marketing. en una promesa falsa, claramente, muchas promesas falsas. Yo recordaba lo de los liceos que se iban a construir, lo de los impuestos, los combustibles, etcétera. La lista es interminable. Yo te quería preguntar cómo se conjuga eso del descreimiento que genera claramente en la política toda esta gente que se ha visto defraudada por el gobierno. ¿Cómo se conjuga ese descreimiento con cierta ingenuidad también? Y porque ahora surge otra figura como la de Ojeda, con el mismo perfil, Sí. con las mismas promesas falsas, con la misma... El nuevo nene bonito con plata, con mucho y marketing con encima. carisma y que habla bonito. Y mucho marketing encima. ¿Cómo explicás eso vos? Que por un lado la gente Bien. dice, yo no le creo a nadie, estoy totalmente descreído de la política, y por otro lado, cuando aparece el primer candidato marketinero, la gente se vuelca un poco de alguna manera. Y todos vimos el video de una militante del Partido Nacional que le dijo a Ojeda, te voy a votar a ti, y estaba Delgado al lado, y ella dijo, yo voté al Partido Nacional. Toda la vida fue blanca, dijo. Digo, Sí. y la gente cambia así, ¿me entiendes? Sin problema. Sí, yo lo voy a definir de una manera brutal, que no me va a generar muchas simpatías, pero es la realidad. En el Uruguay tenemos dos grandes mitos. Uno que me cae bien, que es simpático, y es el de la famosa garra charrúa, un modo que tenemos, un mito que hemos creado para definir aquel sentimiento que lleva a la selección uruguaya a remontar un resultado negativo y meterle para adelante con alma y vida, ¿verdad? Hasta dar vuelta el resultado y decimos, apareció la garra charrúa. Es una figura literaria muy, muy linda que está bien, Folclórica. no daña a nadie. Ahora, el otro mito, que ya no tiene nada de chistoso, es el de la cultura cívica de los uruguayos. Es una mentira brutal que nos han metido en la cabeza. El uruguayo promedio no se informa. Es aquel que te dice que yo no le debo nada a los políticos y siempre termina votando a los mismos, a la derecha. Yo no creo en los políticos, son todos iguales, sí, pero siempre terminas votando a los mismos. Ahora, ese uruguayo promedio queda fascinado por el carisma de un candidato, como te decía, por la simpatía. El caso de Luis fue paradigmático y digno de estudio en los cursos de marketing político. Él inauguró las selfies sacadas por él mismo. Yo creo que se sacó millones de selfies durante la campaña electoral. Por eso se llama El otro Luis el libro, porque por un lado está
ese presidente que tiene 50 años por ahí, pero que aparenta 10 años menos, es la verdad, que hace deporte, que manejó su divorcio con mucha altura, es decir, bueno, más allá del espionaje a Lorena Ponce de León, pero si hubiera sido en Argentina hubiera sido un gran escándalo, pero yo no estaría de acuerdo con que fuera un escándalo porque es su vida privada. A lo que voy es felicitarlo porque tanto él como su esposa o ex esposa lo manejaron con mucha altura y con mucha discreción. Es el presidente simpático que suspende un acto político para ir a saludar a una señora que cumple no sé qué edad, muchísimos años, a pocas cuadras de allí, que su sueño era conocerlo. O sea, cuando él quiere, es una persona sumamente agradable. Pero ese que va y abraza a niños en el Congo es el mismo que aquí hizo aumentar la pobreza infantil. Ese mismo que fue a saludar a una viejita es el mismo que hizo pasar penurias y hace pasar penurias a los jubilados, ¿no? O sea, se aplicó el marketing político más barato que se conoce, pero aún así funciona. ¿Y por qué funciona? Y bueno, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Yo estoy seguro de que Andrés Ojeda va a llegar, pese a que las encuestas le dan en promedio un 12% y que no tiene ninguna chance de ganarle a Delgado, pero cuidado, yo creo que va a llegar, recuerden lo que digo hoy, a un 17 o 18%, lo cual le conviene al Frente Amplio. Pero Ojeda no es producto de la calle. Sí, Para sí, porque una la estrategia calle muy política de la hábilmente calle. prefiere. ¿Por qué puso a Delgado la calle? Es muy maquiavélico, pero es que la calle Pou es maquiavélico. A él le conviene que el Partido Nacional pierda para volver dentro de 5 años como el salvador de la patria, apelando a la desmemoria del pueblo uruguayo, Sí, sí. que es paradigmática también, ¿no? Entonces, pero al Frente Amplio le conviene, porque si Ojeda vota bien en desmedro y está votando bien en desmedro del Partido Nacional, no le está sacando ni un solo voto al Frente Amplio, que está aumentando. Entonces, la víctima aquí es el Partido Nacional. Pero hablaría muy mal de la cultura cívica de los uruguayos que ganara Ojeda, porque no tiene nada en el maletín. O sea, recordemos cuando dijo que Pero pasó con Sartori entre... ya. ¿Con quién, perdón? Con ¿Con Sartori Sartori? pasó, un paracaidista con muchos dólares y que vino con promesa falsa. Y bueno, Y con pinta y simpatía, y que también claro. ayuda, Sí, ¿no? sí, Porque a sí. quién no le cae bien Sartori si, como dijo el Pepe, le estás dando patadas en el piso y te sonríe y te saluda. Sí, sí. O sea, de hecho es el político más simpático de todo el espectro político del Uruguay, se llama Juan Sartori, no le pongas la menor duda. Además nunca se ponía ni se pone a polemizar, no anda agrediendo, tiene sus virtudes, ¿verdad? Pero no sabía nada del Uruguay. Es Está para hacer más, negocio. Ojeda no sabe nada ni de su propio partido. No, no. Le preguntaron en qué año llegó a la presidencia Valle Ordóñez. Valle Ordóñez y yo estaba a los gritos en mi apartamento, como cuando estás mirando el programa de ¿Quién quiere ser millonario? ¿Viste? Y yo decía 1903 y 1911 y él no lo supo. Sí, sí. Bien, no lo supo. ¿Cuántos años gobernó el Partido Colorado? No lo sabía, no tiene ni idea. Es el ego que lo lleva a querer ocupar la presidencia de la República, O una porque Juan estrategia Sartori, a ver, política. o No, sea, no pero subestimemos, porque me parece que más allá del ego que puede tener, digo, un tipo ujú. que anda por la vida sacándose fotos, digo, y haciéndose el Sansón, digo, más allá del ego que puede tener, que sin duda lo tiene, pero yo creo que es una estrategia de tierra arrasada que ha hecho el presidente. Primero, se quedó con todo el partido, no hay otra corriente dentro del Partido Nacional que no sea el herrerismo, y no solo el herrerismo, sino la calle Pou. Digo, no hay más líderes, ¿no? Sí, ya más que herrerismo habría que decirle lacayismo, Claro, ¿verdad? no, y no el lacayismo del padre, sino el lacayismo Pou, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, la sí. calle Pou se encargó de que el país, de que el Partido Nacional sea todo de él, ¿verdad? Sea todo él y solamente responda a su mandato. Y yo creo que también dijo, yo me tengo que quedar con el Partido Colorado, y metió a una Ojeda, que es como dices tú, no sabe ni cuándo se fundó el Partido Colorado, no sabe cuándo Ujú. gobernó Valle Ordóñez, y ahí fueron a buscar a Bordaberry porque vieron que la cosa se le estaba complicando, que el Partido Colorado iba a desaparecer como ideológicamente, ¿no? Por más que le queda muy poco ideológico al partido.
Sí, de hecho, ballistas ya no queda ni uno solo en toda la derecha, ¿no? Los verdaderos ballistas ya están en el Frente Amplio. Ahora, cuando dijiste lo de tierra arrasada, casualmente estaba por escribir un artículo con ese título, porque, por ejemplo, luego de la compra de los Hércules, 25 millones de dólares, que en realidad es el doble, porque por los repuestos, por las inspecciones anuales y por las reparaciones, dicho sea de paso, ninguno de los dos aviones está circulando ahora, están reparándose y se ve que no sé si volverán a volar. A eso se sumaron las patrullas transoceánicas. Nos van a dejar un clavo de 100 millones de dólares con las patrullas encargadas a un astillero español. Yo no sé cuál es el Sí, curro con que está España, en quiebra. pero ya somos la risa de los gallegos, te digo, ¿eh? Pero el hecho es que se lo encargaron a un astillero, a una empresa que las construye, que ni siquiera tiene 4 pinches millones de dólares para poner como garantía el aval, ¿ya? O sea, a ver, uno dirá, oh, pero 4 millones es mucho. No, cuando hablas de ese nivel, y de ese tipo de contrataciones o de compras directas, estás hablando de monedas, ¿verdad? Bueno, no tienen 4 millones y están viendo aquí, si consiguen el dinero prestado en Uruguay para poner el aval para Uruguay. No sé, parece un chiste de gallegos, como dijo un compañero mío en Caras y Caretas, ¿no? Pero luego también se compraron por la misma cifra, 100 millones de dólares, a Brasil, 6 aviones Tucano. Pero ¿quién va a terminar pagándolos? No va a ser el Partido Nacional, va a ser el Frente Amplio si gana. Nos van a dejar un clavo remachado. Aumentó el déficit fiscal. Bueno, lo mismo pasa con la Intendencia de Maldonado, pero por lo menos a nivel nacional sabemos seguro que gana el Frente Amplio, aunque no hay que dormirse, porque yo le tengo mucho miedo, como te decía, a la cultura cívica de los uruguayos, y los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. O sea que nadie tiene derecho a quejarse de lo que está sucediendo, porque si alguien te engaña una vez, es culpa de la otra persona, en este caso de un partido, pero si te engaña 2 veces, ya es culpa tuya. Enrique, yo te quería preguntar, ya hablamos bastante de tanto el, el gobierno actual, yo te quería preguntar sobre el progresismo y sobre todo sobre, basándome en un Twitter que vos escribiste hace un tiempo, en el año 2021, que decía, no vamos a ganar las elecciones diciendo a los votantes conservadores lo que quieren oír, sino lo Ajá. que deben oír. Podremos caerles bien, pero lo que ganemos por la derecha lo perderemos por la izquierda. ¿Te parece que el progresismo está un poco descafeinado en cuanto a discurso, basándose en ese leitmotiv de que hay que ganar el centro y de que las capas medias tienen que volver a votar al Frente Amplio? La pura y triste realidad es que la interna la ganó la socialdemocracia y no la izquierda. El Frente Amplio es una coalición de partidos que pueden ser gente muy buena, pero eh, hay una izquierda tibia, ¿bien? Que es la socialdemocracia. Y la socialdemocracia le termina siempre allanando el camino a la derecha y a la ultraderecha. Ejemplo, Alberto Fernández en Argentina. Derivó en un Milei. Sí, sí. Entonces, el Frente Amplio se tiene que cuidar mucho en su ánimo de captar el centro del espectro político, de captar el voto, de no pasarse de la raya. Porque si no, luego de octubre o después de noviembre, mejor dicho, luego de marzo del año que viene, la lucha de la izquierda va a ser para evitar que el Frente Amplio se derechice. El que avisa no traiciona. Es algo que está con una lucecita ahí amarilla, ¿bien? Es la pura realidad. Eh, ¿Por qué el Frente Amplio ha dejado de hablar o hay dirigentes que no mencionan la palabra izquierda? ¿Por qué se menciona la palabra progresismo? Porque progresismo no asusta tanto como la palabra revolución. Cuando uno habla de revolución no habla de fusiles, ¿verdad? Ni de metralletas. Hablamos de una revolución de mentes y Claro, corazones, de cambio de paradigma. de cambio de paradigma, porque mira, por ejemplo, ahora están alarmando, hay ciento y pico de economistas que firmaron, algunos firmaron entre comillas porque ni siquiera se les preguntó y están en desacuerdo con haberlos incluido en la lista, pero varios O'Donnell economistas del seguro que Frente no. Amplio. ¿Cómo? O'Donnell seguro que no, ese firmó con ganas.
Sí, sí, pensé que me ibas a decir lo contrario, digo, Quería, ¿cómo que? quería firmar con las dos manos, quería firmar O'Donnell. Sí, yo creo que sería un Sí, gravísimo error que O'Donnell fuera el ministro de Economía, porque incluso no da ninguna garantía de que vaya a cumplir con el Frente Amplio. O sea, yo lo voy a decir con todas las letras, O'Donnell no es de izquierda, punto, ¿vale? Entonces, estos economistas están poniendo el grito en el cielo con que si sale la reforma de la jubilatoria, porque no es de la seguridad social, va a venir una hecatombe. Bueno, cuando se habló en su momento en Estados Unidos de terminar con la esclavitud, también anunciaban lo mismo, claro. que se iba a descalabrar todo el sistema económico. Cuando en nuestro país se habló de la ley de 8 horas, wow, los economistas pusieron el grito en el cielo. Qué casualidad, siempre los que alarman ante estos cambios, este, tienen la panza llena, Claro, ¿verdad? sí, 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 sí. Ahora, pero nadie pregunta, por ejemplo, acá tenemos una exoneración de la tasa consular. Son 350 millones de dólares, Sí, exactamente que la lo que hicieron hace poco esa. precisamos. Que la hicieron hace poco. ¿Cómo? Que la hicieron hace poco y nadie se alarmó. Nadie preguntó de dónde Mm, salía la mm. plata. Para la caja militar son 450 millones de dólares por año y nadie pregunta de dónde sale la plata. Para pagarles viajes, viáticos, vehículo oficial a centenares y centenares de políticos, de jerarcas políticos, nadie pregunta de dónde sale la plata. Esos 200, casi 250 millones de dólares que yo te hablaba entre los aviones Hércules, los aviones Tucano y las patrullas transoceánicas, nadie preguntó de dónde va a salir la plata. Ahora, cuando hablamos de aumentarle 3.000, 4.000 pesos a algunos jubilados que no llegan al salario mínimo nacional, uy, no, Qué horrible. es una locura, qué horrible, ¿verdad? Pero además, están sacando mal las cuentas, pero tarados no son, o sea, no es que saquen mal las cuentas, están haciendo terrorismo Sí, sí, verbal, terrorismo sí, sí. informativo. Es mala Están leche. hablando de claro, de mala leche, porque están diciendo que vamos a gastar entre 1.300 y 1.400 millones de dólares y te habla de que el déficit fiscal en el 2050 va a ser de tal cosa. Escúchame, no le aciertan al déficit fiscal de aquí a 3 semanas y te dicen con la precisión de un reloj suizo el déficit fiscal que vamos a tener en el año Sí, 2050. sí, sí. Pero además, me lo explicaba Oscar Andrade el otro día, es una regla de tres básica. La gente que se va a ver beneficiada son aproximadamente 350.000 jubilados eh, a un promedio de $100, que cada uno saque la cuenta, no llega, o sea, son 350 millones de dólares, y eso te lo están multiplicando por 4. ¿Por qué? Porque quieren alarmar a la gente. Ahora, lo insólito, lo indignante, no es que los que están arriba y cómodos y viviendo del Estado estén en contra de esta reforma. Lo indignante es el trabajador de derecha. Sí, sí. El trabajador de derecha del cual hablábamos al comienzo, Pero que no nos esté vamos a en poner en contra de contra los de esto. trabajadores, digo. En muchos casos ese trabajador está siendo manipulado, ¿no? No, pero ya es culpa de él, porque mira, eh, en una democracia la información no es solo un derecho, es una Es una obligación. obligación, sí, sí. Por supuesto, yo estoy de acuerdo que si tenés un compañero, por ejemplo, en una obra, en un trabajo, en donde sea, no va a ser cacheteándolo que va a cambiar de opinión, Claro, pero ¿verdad? si yo miro Canal Tenés que, 12 y escucho a Petinati todos los días, es imposible que mi cabeza funcione de la mejor manera, ¿no? si lees el diario El País, estás jodido, o Por eso, sea, sí, sí, sí. exacto, entonces lo que corresponde ahí es llamarlo, tener paciencia, explicarle con bananitas y con manzanitas, como si le hablaras a un niño de 5 años, cómo son las cosas. Claro, no es tratando, por ejemplo, yo siempre estuve en contra de acusar o de gritarles carneros a los que iban a trabajar en una obra cuando había huelga. Aunque lo sean, no hay que hacerlo, porque de esa manera no se logra absolutamente nada. Lo que vas a hacer es que se encierre más en su postura. Pero hay que llamarlo aparte y hablarle fraternalmente y hacerle entender que su manera de pensar, su no hacer, porque el trabajador de derecha por lo general no se moviliza, su no hacer, su inactividad, favorece la explotación a su propia familia, a sus propios compañeros de trabajo, a sus vecinos. Eso hay que hacerle entender. Enrique,
te saludamos, te agradecemos y bueno, ya decirte que siempre va a tener los micrófonos abiertos acá en nuestra radio, la radio de Adeón Maldonado. Ya tratamos quizás para otra oportunidad, para que nos hables un poco de lo que trataste en el programa tuyo en Caras y Caretas, en el canal de YouTube, en Palabras Prohibidas, lo que viene sucediendo con los servicios públicos, con Antel, con ANCAP, y cómo se quiere de a poco ir terminando con esos servicios que también generan tantos recursos para el Estado. Sí, claro, ahí te digo en una oración, lo que no pudo hacer el padre en forma directa, que fue la enajenación de las empresas públicas, el hijo está haciendo toda la primera etapa, que es la de dejar caer a las empresas públicas y está favoreciendo a las empresas privadas, a las competidoras de Antel y de ANCAP, pero de una manera totalmente descarada. Pero ese es un tema muy largo. ¿Tú me permitís, o podemos pasar mi teléfono porque si alguien desea que le enviemos el libro, con muchísimo gusto, ¿sí? Sí, adelante. Porque digo, tengo este teléfono del cual estamos hablando en realidad me lo maneja un equipo, ¿no? Es 098 793978. Repite la vuelta. Cosa, lo repite. Sí. 098, bien, Sí. 793978. Bien. Enrique, y te si no, me agradecemos mucho. encuentran en Twitter como Enrique Ortega Sal, o en Facebook como Enrique Ortega, o sea, Sal por Salina, ¿verdad? Enrique Ortega Sal. No, es que no, si no era muy largo. Y si no, en las redes sociales. Y pues nada, hay que tratar de difundir la información porque yo soy agnóstico, pero creo que es la Biblia la que dice, solo la verdad los hará libres. Y aunque nosotros creamos que estamos libres, no lo estamos. Muchas gracias, Enrique, y hasta la próxima. Gracias, Luis, gracias, Federico. Suerte. La Clase Radio.